Hermanos, vamos a iniciar en esta tarde el estudio de la palabra. Recuerde que hoy, hermanos, es tiempo de celebrar, vamos a decirlo así, hablando en cuanto a la Navidad, ¿no es cierto? Entonces, una de las cosas es que, pues la verdad es que ahorita la gente anda corriendo a todo lo que da por comprar un regalo, por comprar cosas, pero en realidad, hermanos, hoy vamos a hablar un poquito, ¿verdad? De lo que quiere decir Dios con nosotros, ¿verdad? Sabemos que Dios se hizo carne y nació de una virgen, dice la Biblia. Entonces, cuando nosotros como cristianos celebramos la Navidad, es lo que debemos de celebrar, de que Dios, hermano, se hizo carne y vino a nacer y se humanó, dicen, ¿verdad? Algunos. Entonces, creo que esa es la palabra correcta. Entonces, recuerde, Dios está con nosotros, Dios con nosotros, Jesús vino y nació, ¿verdad? Entonces, recuerde que la Biblia aún llama a todo esto que será llamado, ¿verdad? Emmanuel, que quiere decir Dios con nosotros, hermanos. Estuve leyendo, hermanos, de una reunión que tuvo el pueblo de Israel en los tiempos de Nehemías, una reunión, hermanos, que me llamó mucho la atención. Déjeme decirle por qué, porque la reunión en esa época, ¿verdad? Dice que el pueblo estaba muy unido, ¿verdad? Porque venían de una cautividad y ellos estaban reunidos después de la cautividad y sus oídos, hermanos, dice este pasaje que sus oídos estaban muy atentos a lo que Dios quería decirles y su corazón estaba, ¿verdad?, en un punto de obediencia para hacer lo que Dios les dijera. Y este pasaje dice que se reunían, hermanos, solo déjeme decirlo de esta manera, solo para buscar lo que Dios quería de ellos. Es una historia, hermanos, muy bonita. Cuando lo estuve leyendo, pues me encantó esta historia y dije, esto lo voy a contar, ¿verdad?, con el pueblo de Dios. Y es muy interesante lo que dice esta historia, pues dice que ellos solamente buscaban estar bien con Dios, solamente buscaban el rostro de Dios y la palabra de Dios, déjeme decirlo de esta manera. Y entonces una de las cosas, hermanos, es que dentro de todo esto, Dios quería que ellos tuvieran un corazón alegre. ¿Sabe qué quiere decir con que tengan un corazón alegre? Recuerde, la palabra clave aquí de nosotros es que Dios está con nosotros. Entonces, por eso el pueblo de Israel tenía que tener un corazón alegre, porque esa era la voluntad de Dios. Y hermanos, me llama mucho la atención de que ellos se reunían solamente para escuchar de la palabra. Este pasaje empieza así. Si usted tiene su Biblia, abra su Biblia en Nehemías 8, donde vamos a tener la lectura de la palabra de nuestro Dios. Nehemías 8 y en el versículo 1, y empieza de esta manera. Miren lo que dice. Dice, y se juntó todo el pueblo, dice, como un solo hombre. ¿Qué querrá decir, hermanos, que se juntó todo el pueblo como un solo hombre? Yo creo que era algo como decía, ¿verdad? En el Nuevo Testamento, que decía que tenían un mismo sentir, un mismo pensar. Yo creo que esa era la manera del pueblo de Israel en esa época, hermanos, en la época de Nehemías. Y se juntó todo el pueblo, dice este pasaje, como un solo hombre en la plaza que está delante de la puerta de las aguas, y dijeron a Esdras el escriba que trajese el libro de la ley de Moisés, la cual Jehová había dado a Israel. Y el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación, así de hombres como mujeres, y de todos los que podían entender, el primer día del mes séptimo. Y la palabra sigue diciendo, dice el versículo 3, y leyó en el libro delante de la plaza que está delante de las puertas de las aguas, desde el alba, dice, hasta el mediodía, en presencia de hombres y mujeres y de todos los que podían entender, y los oídos de todo el pueblo, dice, estaban atentos al libro de la ley, dice así la palabra. Y el escriba Esdras estaba sobre un púlpito de madera que habían hecho para ello, y junto a él estaba Matatías, Sema, Anías, Urías, Hilcías y Masías, a su mano derecha, y a su mano izquierda Pedaías, Misael,
Malquías, Asum, Asbadana, Zacarías y Mesulam. Y dice el verso 5, hermanos, dice, y abrió pues Esdras el libro a ojos de todo el pueblo, porque estaba más alto que todo el pueblo, y cuando lo abrió, todo el pueblo, dice, estuvo atento. Y yo creo que nadie se dormía, hermanos. Y dice el verso 6, y bendijo entonces Esdras a Jehová, Dios grande, y todo el pueblo respondió, amén, amén, alzando sus manos, y se humillaron y adoraron a Jehová, inclinados, dice, a tierra. Y los levitas, Jesúa, Baní, Serebías, Jamín, Acub, Sebetai, Odías, Masías, Kelita, Azarías, Josabet, Anán y Pelai, hacían entender al pueblo la ley, y el pueblo estaba, dice, atento en su lugar, y leían el libro de la ley de Dios claramente, y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. Y Nehemías el gobernador y el sacerdote Esdras escriba y los levitas que hacían entender al pueblo dijeron a todo el pueblo, día santo es a Jehová nuestro Dios, no os entristezcáis ni lloréis, porque todo el pueblo lloraba oyendo las palabras de la ley. Luego les dijo, id, comed grosuras y bebed vino dulce, y enviad porciones a los que no tienen nada preparado, porque día santo es a nuestro Señor. Dice, no os entristezcáis, porque el gozo de Jehová, dice, es vuestra fuerza. Yo me recuerdo de un canto que dice algo así, porque el gozo de Jehová es vuestra fuerza. Y una de las cosas, hermanos, que estamos viendo aquí, dice el verso 11, los levitas pues hacían callar a todo el pueblo, diciendo, callad, porque es día santo, y dice, y no os entristezcáis. Y todo el pueblo se fue a comer y a beber y a obsequiar porciones y a gozar de gran alegría, porque habían entendido las palabras que les habían enseñado. Al día siguiente se reunieron los cabezas de la familia de todo el pueblo, sacerdotes y levitas, a Esdras el escriba, para entender las palabras de la ley, y hallaron escrito en la ley que Jehová había mandado por mano de Moisés que habitasen los hijos de Israel en tabernáculos en la fiesta solemne del mes séptimo. Dice el verso 15, y que hiciesen saber y pasar pregón por toda la ciudad, por todas las ciudades y por Jerusalén, diciendo, salid al monte y traed ramas de olivo silvestre, de arayán, de palmeras y de todo árbol frondoso para hacer tabernáculos, como está escrito. Salió pues el pueblo y trajeron ramas e hicieron tabernáculos cada uno sobre su terrado, en sus patios, en los patios de la casa de Dios, en la plaza de las puertas de las aguas y en la plaza de las puertas de Efraín. Y una de las cosas, mis hermanos, cuando yo leía esto, me enseñaba de que Nehemías había hecho todos los preparativos, déjenme decirlo de esta manera, necesarios para que la ciudad de Jerusalén se mantuviera bien protegida. También, hermanos, tomó y nombró cantores, ¿verdad? Porque él quería que los habitantes de la ciudad experimentaran, y ponga mucha atención, experimentaran la alegría de su relación con el Señor. ¿Sabe qué quiero decir con esto? Que experimentaran la alegría de su relación con el Señor. Esta actitud era esencial, dice, para una renovación espiritual. Entonces, mire que cuando el corazón está alegre y alaba a Jehová, Jehová o nuestro Dios se complace de esto, y era lo que el pueblo de Israel trataba de hacer, porque Jehová se los había mandado de esa manera. Entonces, en ese tiempo, hermanos, era prohibido para ellos, déjenme decirlo de esta manera, la tristeza, y la razón por qué era prohibida la tristeza para ellos era, hermanos, porque Jehová estaba con ellos. Entonces les daba a entender de que no había motivo para estar tristes, y claro, podían haber sucedido muchos problemas, pero dentro de lo que la palabra decía,
Esa era la voluntad de nuestro Dios. Entonces, aquí, ¿verdad? Quería decir que ellos, hermanos, estaban buscando tener un corazón alegre delante de Dios. Un corazón alegre, ¿por qué? Por la comunión que ellos tenían con Dios, porque Dios, déjeme decirlo, estaba con ellos. Dice el verso 17, y toda la congregación que volvió de la cautividad hizo tabernáculos, y en tabernáculos habitó, porque desde los días de Josué, hijo de Nun, hasta aquel día, no habían hecho así los hijos de Israel, y hubo alegría muy grande. Entonces eso es lo que dice la palabra de Dios. No se habían juntado, no habían hecho nada, habían sido cautivos y todos habían salido de la cautividad, pero ahora, hermanos, se reunían y hacían de acuerdo a lo que la ley de Moisés decía, o la ley que Dios le dio a Moisés. Hicieron sus tabernáculos y hacían ese tipo de fiestas con alegría, hermanos. Dice el versículo 18, y leyó Esdras en el libro de la ley de Dios cada día, desde el primer día hasta el último, e hicieron la fiesta solemne por 7 días, y el octavo día fue de solemne asamblea, según dice el rito. Ahora recuerde que se reunían con un corazón alegre, porque así lo quería Dios. Y es cierto, hoy estamos en tiempos de fiesta, hermanos, y mi deseo, la verdad, es que cada uno de nosotros podamos juntarnos como familia, y si usted se junta con su familia, trate de mantener un corazón alegre, no un corazón triste, un corazón peleonero, todo lo contrario. Recuerde que estamos celebrando el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, entonces trate de mantener un corazón alegre como lo hacían, hermanos, en este pasaje. Sabemos que Dios está con nosotros y que es capaz de darnos corazones alegres. Recuerde que cuando Jesús nació para traernos paz, para traer a nuestros corazones una paz. Y paz, dice, entre los hombres y Dios también. Entonces recuerde que por eso vino nuestro Señor. Y el canto dice, nació Jesús, nació, dice, ya nuestro Rey. Entonces acuérdese que ese canto, ¿verdad? Lo cantamos mucho. Y es verdad, Jesús nació, hermanos, y nació, dice este canto, ya nuestro Rey. Entonces, por eso es un motivo de estar contentos en este día. Yo sé que mucha gente no celebra como nosotros debemos de celebrar. Yo sé que mucha gente dejan a Jesús afuera. Nosotros, hermanos, de perdido, ¿verdad? Por lo menos, vamos a decirlo así, debemos de recordar y saber por qué, ¿verdad?, celebramos este día. Recuerde que el Señor Jesús nació, por eso la Biblia dice Emmanuel. Emmanuel quiere decir, recuérdelo, Dios con nosotros. Y si Dios con nosotros, hermanos, alguien dijo por ahí, ¿verdad?, lo mencionaba mucho, ¿verdad? Si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Por eso, hermanos, Lucas lo dice de esta manera. En Lucas capítulo 2, hermanos, en el versículo 8 al 14, la historia del nacimiento de Jesús habla de esta manera, hermanos. Dice el versículo 8, nomás voy a leer del 8 al 14, ¿verdad? Dice, había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y aquí se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo, no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo que serán, dice, para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto os servirá de señal: hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Dice el versículo 13, y repentinamente apareció con el ángel una multitud de huestes celestiales que alababan a Dios y decían, gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz, buena voluntad, dice, para con los hombres. Entonces recuerden, mis hermanos, que también Lucas menciona acerca del nacimiento de Jesús, lo explica de esta manera, hermanos, y recuerde que ese ángel apareció, después aparecieron muchos ángeles, y ellos decían, gloria a Dios en las alturas
y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Recuerde que estamos celebrando, hermanos, o que vamos a celebrar Navidad, ¿verdad? Entonces, yo recuerdo, hermanos, con esto de que muchas veces nosotros sí nos juntábamos, ¿verdad? No como familia, quizás como amigos, pero muchas veces no pensábamos en el nacimiento del Señor, solamente pensábamos en lo que es la fiesta, y espero que eso no pase con cada uno de ustedes. No estoy diciendo que no se reúnan, ustedes se pueden reunir si ustedes quieren en sus casas, pero déjeme decirlo, como familias, ¿verdad? Y recuerde con ese distanciamiento, pero recuerde que cuando usted se reúna, recuerde, hermanos, ahí donde usted esté, recuerde que estamos celebrando el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Ahora déjeme comentarle una historia que yo leí. Esta historia la contó alguien que se llama Max Lucado. No sé si usted lo ha oído anteriormente. Tiene varios comentarios y varias cosas, pero me llamó mucho la atención lo que dice este comentario, ¿verdad? Dice que, déjeme decirlo de esta manera, hermanos, dice que él tuvo un sueño, ¿verdad? No, no Max, él está contando la historia esta. Dice, es un sueño, eh, en un sueño creía que estaba en su casa y no podía ver nada en cuanto a lo que se celebra la Navidad, ningún adorno, ¿verdad? Entonces, dicha festividad, los niños, ¿verdad? Colocaban sus arreglos y todo, pero él no podía ver nada de esto, ni campanitas de Navidad, ni coronas en las puertas, ¿verdad? Y déjeme decirlo, dice que él explica que en su sueño que no podía ver ni a Jesús, ¿verdad? Para consolarlo en cuanto a esto, ni alegrar, ni salvar. Entonces dice que él salió por las calles, dice, y no encontró iglesia con sus aspirales, ¿verdad? Señalando hacia el cielo. Él no encontraba iglesia, no encontraba nada que se refiriera a Jesús. Volvió a casa, se sentó en la biblioteca, pero todos los libros que hablaban del maestro, dice, habían desaparecido. Y otra cosa que él menciona, dice, sonó la campanilla de la puerta, era alguien llamando, era un joven que le dijo que fuese a visitar a su pobre madre que estaba muy enferma y estaba a punto de morir. Dice esta ilustración, hermanos, o este sueño, que inmediatamente se fue con ese muchacho desconocido o desconsolado para confrontar a la madre, ¿verdad? Ver en qué le podía ayudar. Y al llegar a la casa se sentó en la cabecera de la cama y dijo, tengo algo que podría consolarla en el estado que usted está. Y dice que abrió su Biblia, hermanos, para buscar una promesa, pues una promesa familiar para darle aliento, ¿verdad? Pero ella terminaba, déjeme decirlo, y me llamó mucho la atención esto. Dice que cuando él abrió su Biblia terminaba en Malaquías. ¿Sabe lo que quiero decir yo con esto? En que no había evangelio, ni promesa, ni esperanza, ni salvación. Así que lo único que pudo hacer fue inclinar su cabeza, dice, y lloró con aquella amargura y desesperación, porque todo lo que se refería a Jesús había desaparecido. Y él se sentía muy triste, hermanos, porque aún no podía dar palabras de ánimo, ¿verdad? Que encontramos muchas veces en los evangelios. 2 días después, dice la historia, se encontraba junto al ataúd de la mujer, conduciendo su funeral, pero no había ningún mensaje de consuelo, ni palabras referentes a la gloriosa resurrección, ni palabras que hablaran del cielo abierto, sino solamente polvo, polvo, cenizas y cenizas, y una larga y eterna despedida. Finalmente se dio cuenta que él, hablando de Jesús, no había venido, y comenzó a llorar amargamente en su sueño, hermanos, porque no encontraba nada con relación a Jesús. Y de repente despertó, dice, y un grito de gozo y alabanza salió de sus labios cuando oyó cantar al coro de una iglesia que estaba ahí cerquita de su casa, y el canto decía: venid fieles todos, alegres y triunfantes, venid y marchemos a Belén, y al Rey de los ángeles nacido veremos,
Venid, adoremos, dice a Cristo el Señor. Alegrémonos y gocémonos, dice la palabra de Dios, porque hoy, dice, Él ha venido. Y recordemos la anunciación del ángel. He aquí os traigo nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Y cuando yo leía estos pasajes, hermanos, yo pues me puse a pensar, y es cierto, ¿qué sería de nosotros? Déjeme llamarlo de esta manera. ¿Qué sería de nosotros si nuestra Biblia solamente llegara hasta Malaquías? Si toda nuestra esperanza, hermanos, está en los evangelios, en las cartas del apóstol Pablo, del apóstol Pedro, entonces, ¿qué sería de nosotros, hermanos, si nuestra Biblia solamente llegara a Malaquías? ¿Y qué sería de nosotros si Jesús no hubiera nacido, verdad, en Belén? ¿Qué sería de nosotros, hermanos? Yo creo que no tendríamos ninguna esperanza para ir al cielo con nuestro Dios. Hermanos, entonces póngase a pensar de esa manera. Si usted tiene su Biblia, hermanos, por ahí, ¿verdad? Recuerde que lo que he hablado anteriormente solamente fue un sueño que fue expuesto, pero si usted estudia la Biblia y usted abre su Biblia, ahora imagínese que no existe el Nuevo Testamento, que solamente su Biblia llega hasta Malaquías. ¿Sabe lo que quiero decir con esto? Que todos estaríamos perdidos, ¿no es cierto? Entonces todos estaríamos perdidos si nuestra Biblia solamente llegara hasta ahí. ¿Qué piensa? ¿Qué piensa en este momento usted? ¿Qué sería de nosotros? ¿Qué sería, déjeme decirlo, qué sería del mundo si la Biblia solamente llegara hasta ese punto? Ya lo dije, un mundo sin esperanza. Por eso, hermanos, Pablo llegó a decir en Efesios 1:3, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales, y dice en Cristo. Eso dice Efesios 1:3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, porque nos bendijo a través de Jesús. Efesios 1:3. Entonces, mis hermanos, con esto quiero terminar. Recuerden, mis hermanos, que somos bendecidos de que tengamos una Biblia. Somos bendecidos de que podamos leer el Nuevo Testamento, de que podamos encontrar en la palabra, hermanos, salud, vida, esperanza, ¿sí? Hablando, hermanos, en cuanto a lo eterno. Y quiero decirlo de esta manera. Es cierto, en el tiempo de Nehemías estaban atentos a oír la palabra y listos para obedecerla. Entonces, mis hermanos, yo creo que debemos de tener ese sentir que tuvieron en ese tiempo, en la época de Nehemías, ¿verdad? De estar atentos a la palabra de Dios. ¿Qué es lo que Dios nos quiere decir? Hermanos, es increíble, ¿verdad? Que aún siendo Navidad, ¿verdad? Nosotros celebremos y no nos acordemos ni siquiera de Jesús. Recuerde que estamos celebrando como cristianos el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Por eso, hermanos, debemos estar contentos, debemos estar alegres. Déjeme decirlo de esta manera. Ahí cuando esté usted con su familia reunido, ¿verdad? Ahora no nos podemos juntar como lo hemos mencionado por la pandemia, pero déjeme decirlo, cuando usted esté con su familia, trate de estar alegre, trate de estar contento. Fíjese que estamos celebrando el nacimiento de Jesús, no estamos celebrando otra cosa, sino estamos celebrando el nacimiento del Rey de Reyes y Señor de señores, mis hermanos. Hermanos, Dios les bendiga en esta tarde. Vamos a despedirnos en oración. Y recuerda, hermanos, que después de la oración tendremos algunos anuncios. Vamos a orar. Padre, en esta hora te damos gracias, Señor, por el estudio de tu palabra. Ayúdanos, Señor, para que sea aplicada a nuestra vida, Señor, y que, Señor, seamos como el pueblo de Israel cuando en la época de Nehemías, Señor, que podamos ser atentos, ¿verdad? A tu palabra, que podamos tener un corazón contento, Señor, porque esa es tu voluntad. Padre, ayúdanos a que, Señor, en esta Navidad podamos ser felices en nuestro hogar con nuestra familia. Y Padre, rogamos por si alguien ha decidido viajar
o algo, Padre, tú cuídalos, llévalos y tráelos con bien, Padre. Pero permítenos pasar una Navidad tranquila y contenta, pues lo hacemos en tu nombre. Gracias te damos, Padre, y oramos a ti en Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Venid fieles todos, a Belén marchemos de gozo, triunfantes y llenos de amor, al Rey de los cielos, humilde veremos. Venid y adoremos, venid y adoremos, venid y adoremos a Cristo el Señor. Ángeles cantando están, tan dulcísima canción. Las montañas ecoan como fiel contestación. En lo alto gloria, en lo alto gloria, venid y adoremos, venid